Bienvenido a su espacio de charlas Salud y Equilibrio Contigo. Un concepto que nace debido a la gran necesidad de información en temas de salud, nutrición, psicología y específicamente en terapéutica homeopática, para que tú y todo tu entorno puedan estar sanos y equilibrados. En un momento, comenzamos. Bienvenido a su espacio de charlas Salud y Equilibrio Contigo. Un concepto que nace debido a la gran necesidad de información en temas de salud, nutrición, psicología y específicamente en terapéutica homeopática, para que tú y todo tu entorno puedan estar sanos y equilibrados. En un momento, comenzamos. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas personas que se conectan como cada semana, los miércoles en su programa de en su programa de Salud y Equilibrio Contigo. Ya entre tanto proyecto ya no sé cuál es. Salud y Equilibrio Contigo, miércoles 10 de marzo del año 2021. Tengo el honor y el placer de compartir con ustedes un tema que es sumamente necesario, es un tema que en ocasiones nos sucede y no sabemos cómo actuar, tanto la persona o las personas que vienen con el accidentado o el que tiene esta situación, o los médicos, los profesionales de la salud que estamos dentro de la homeopatía. Y por eso es importante recalcar, darnos cuenta de el profesional de la salud en homeopatía, ¿qué puede hacer dentro del rubro de los primeros auxilios? ¿Sí? Entonces, agradecerles el hecho de que se estén conectando para ver el programa del día de hoy. Y pues vamos a iniciar para presentarles el tema. Saludar a todas las personas que se conectan, a todos los seguidores, a mi familia, específicamente a mi esposa y a mis hijos, que cada miércoles y cada domingo están ahí viéndome. Muchísimas gracias por su apoyo. Pero bueno, vamos a iniciar el tema. El tema se llama Primeros Auxilios en Homeopatía. Cualquier pregunta, cualquier duda, algo que ustedes quieran saber, lo pueden comentar en la transmisión en vivo que estamos teniendo ahorita en los comentarios aquí en Facebook. Ya me conocen, mi nombre es licenciado en homeopatía, Antonio de Jesús Mercado López. Tenemos que darnos cuenta qué son los primeros auxilios, cómo es que se definen, y son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador. ¿Quién puede ser este auxiliador? Puede ser desde un familiar, puede ser desde una persona que estudió primeros auxilios, puede ser desde un paramédico, de una enfermera, de un médico general o de un profesional de la salud, ya sea psicólogo, terapeuta u homeópata. Son acciones, fíjense bien, de emergencia. ¿Para qué? Pues para reducir los efectos de las lesiones o situaciones que se pudiesen presentar y estabilizar el estado del accidentado. Así lo vamos a llamar, el accidentado o el siniestrado, como lo llaman las aseguradoras. Esto último, fíjense bien, le concede la importancia a los primeros auxilios, el conocer, el darnos cuenta cómo debemos actuar, qué debemos de conocer a grandes rasgos para nosotros en algún momento poder auxiliar a alguien. Eso no quiere decir que vamos a estar capacitados en el simple hecho de ver este programa el día de hoy, no, solamente se van a dar las nociones básicas para que ustedes puedan identificar cuando existe un peligro en alguna persona. Y lo más importante, si no sabemos, derivar o en su defecto llamar a los servicios de emergencia. Pero existen tipos de primeros auxilios. ¿A qué me refiero con esto? Pudiesen ser las urgencias y las emergencias, ¿sí? Los tipos de primeros auxilios emergentes son aquellos en el cual existe peligro vital
para la vida del accidentado, de la persona que sufrió el incidente. Esto puede ser un paro cardiorrespiratorio, asfixia, un shock, hemorragias importantes o incluso envenenamientos graves. Esto pone de entredicho la vida del paciente y tenemos que actuar emergentemente, tenemos que considerarlo como urgencia y llevarlo a los servicios de salud, a un hospital o un centro de salud, para poder contrarrestar esto. Y los no emergentes son donde no existe dicho peligro. ¿Qué pudiese ser? La fractura en un brazo, un dolor abdominal, un desmayo que podemos nosotros tratar en ese momento y ver la etiología, ver el por qué sucedió, por qué se presentó. Existen principios básicos, tanto principios básicos como principios generales en lo que son los primeros auxilios, ¿sí? Los principios básicos es proteger al accidentado, a uno mismo y al resto de las personas en el lugar del accidente o el siniestro. ¿Qué quiere decir? Nosotros primero tenemos que estar bien nosotros mismos para poder darle esa tranquilidad a lo que sería la víctima o el paciente. Si existe un peligro para el accidentado, se puede desplazar, pero teniendo en cuenta las recomendaciones en cuanto al eje recto en lo que es cabeza, cuello y tronco, para evitar, si hubiese alguna lesión en lo que es la columna vertebral, cervicales y demás, agravar al paciente. El segundo principio es avisar a los servicios de asistencia o al centro de control interno. Ejemplo, la ambulancia, el centro de salud, algún hospital que esté cerca. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que nos ayuden a llevar a cabo las maniobras de poder salvarle la vida a esta persona. Y tenemos que tener en cuenta también el lugar y la hora. ¿Para qué? Pues para darnos cuenta dónde está ocurriendo todo esto. Y también tener en cuenta cuántas personas son los que están en ese momento teniendo esta situación, porque muchas veces no solamente es un accidentado, muchas veces no solamente es una persona la que está teniendo este tipo de problemas. Puede ser en masa, puede ser en muchas personas teniendo la necesidad de auxilio. Y el principio número 3 es socorrer. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios. Pero para hacerlo correctamente, previamente hace falta realizar la evaluación del herido, que quiere decir poner en práctica todas las medidas que nosotros aprendemos en primeros auxilios para mantener con vida a lo que es la víctima, al paciente o al siniestrado. Existen principios generales también, son 9 principios generales. El primero es estar tranquilo, pero actuar rápidamente. ¿Qué quiere decir? La tranquilidad de nosotros le va a dar la confianza a la víctima y a aquellos que se encuentran cerca. Los testigos en ocasiones pueden tener miedo, con frecuencia entran en pánico, se sienten sobreexaltados y nosotros como auxiliadores tenemos que dar el ejemplo de estar tranquilos para poder ayudar y mantener tranquilos a las personas. El segundo principio general es hacer una composición del lugar. ¿Qué es esto? Pues cuando nosotros estamos o llegamos a un lugar que necesitan los primeros auxilios, debemos de comenzar a actuar primero, ver al primer herido que se encuentre y posteriormente darnos cuenta si hay heridos más graves y por lo tanto que se necesita atender en primer lugar. Entonces, esto es más que nada hacer un examen rápido del lugar y debemos de ver si no existen amenazas o fuentes de peligro que nos pudiese llevar a que se complique la situación. Ejemplo de esto, en algún accidente que hay una amenaza de derrumbe, en alguna ruptura de líneas de electricidad o de gas o de agua. Entonces, todo esto se tiene que ver, hacer una composición del lugar. El principio general número 3 es mover al herido con gran precaución. ¿Qué quiere decir esto? Jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de cerciorarnos de su estado y haberle proporcionado los primeros cuidados. Además, cuando se encuentra un herido grave, no debe de ser movilizado, fíjense bien. ¿Por qué? Porque si lo movilizamos, pudiese tener alguna situación más de peligro, agravar las heridas o incluso protegerle de un nuevo accidente. Cuarto, examinar bien al herido. ¿Cómo?
Hay que investigar si respira, si tiene pulso, si está consciente, si está sangrando, si tiene alguna fractura, si está quemado. Todo esto debemos de hacerlo de manera rápida y eficaz. Y más adelante vamos a ir comentando cuáles son estos terminología clínica, terminología básica en los primeros auxilios. El quinto es no hacer más que lo indispensable. Muchas veces queremos hacer más de lo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué pasa? Pues aquí lo único que debemos hacer es mantener en un constante, ¿cómo pudiese decirles? Mantener al paciente lo más íntegro posible antes de que lleguen los servicios médicos. Porque si queremos hacer más de lo que podemos hacer, lo único que vamos a hacer es regarla, literal, ¿sí? Sexto, mantener al herido caliente. ¿Qué quiere decir? Mantenerlo a una temperatura agradable, ni muy frío, ni un calor excesivo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a mantener una buena señal de signos vitales. El número 7 es no dar jamás de beber a una persona inconsciente. En este estado no se podrá tragar. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de ahogar a la persona al ingresar lo que es el líquido en las vías aéreas. No sabemos cómo está. Por eso es importante no dar de beber a este tipo de personas. Si la víctima está consciente y no presenta una herida profunda, se le puede dar de beber lentamente, pero al haber tenido ya todos estos principios generales previos. Octavo, tranquilizar a la víctima. El accidentado, por lógica, va a tener miedo. Hay que hablarle, ya que está angustiado, hay que hablarle con calma, no gritar, a ver, ya cálmate, por favor. No, eso no se hace. Tenemos que hacerlo de manera ecuánime, de manera sensata, de manera cautelosa, de manera tranquila. ¿Para qué? Para que él sienta que la situación no se va a salir de control. Y literalmente avisar a los servicios de salud para que nos pudiesen auxiliar ante esta urgencia. Y por último, el noveno es no dejar nunca solo al accidentado. El estado del mismo puede agravarse en un corto espacio de tiempo y pudiesen suceder cosas catastróficas, incluso la muerte de esta persona. Ok, vámonos a lo que es la terminología clínica importante para el conocimiento de los primeros auxilios. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que existen signos y síntomas. ¿Qué son estos? Bueno, son las manifestaciones que van a tener ya sea de manera orgánico-funcional o alteraciones apreciables a simple vista o apreciables solamente por el paciente. El síntoma, como lo digo, es lo que se manifiesta por medio del paciente, lo que nos dice es lo que siente. Y el signo es lo que nosotros podemos apreciar como observadores, ¿sí? Otro de los términos claves es la respiración. Debemos de conocer cuál es la respiración normal en una persona para así darnos cuenta si existe una bradipnea o una taquipnea. ¿Qué quiere decir? Un aumento o disminución de lo que es la respiración por minuto, que lo normal son entre 16 a 20 respiraciones por minuto. El pulso, también algo muy importante, saber tomar el pulso. ¿Qué es el pulso? Pues es la transmisión a todas las arterias del impulso cardíaco. ¿Qué tipo de arteria tenemos? Arteria radial, arteria humeral, arteria, lo que es la yugular, la carótida, femoral y demás. ¿Cuál es la arteria que se recomienda para nosotros tener esa seguridad o la más utilizada para medir el pulso? Pues es la arteria radial, la que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Localizada en lo que es la parte externa de la cara anterior de la muñeca, esta que tenemos aquí. Por eso es importante conocer, darnos cuenta cuáles son las pulsaciones normales que debe de tener una persona. Las pulsaciones normales son entre 60 a 80 pulsaciones por minuto, latidos por minuto. Si hay un aumento, sería una taquicardia. Si existe una disminución, sería una bradicardia. Entonces es importante conocer todos estos términos. Otro término también es la presión arterial. Tenemos que conocer y darnos cuenta de cuándo es una presión normal, cuándo es una presión baja o alta y, lo más importante, darnos cuenta los signos y síntomas que pudiese tener el paciente
ya sea que esté hipotenso o que esté hipertenso en un proceso de primeros auxilios. Si nosotros tenemos un paciente con mucha palidez, que nosotros veamos como signos, palidez, vómito, taquicardia, dificultad para hablar, sudoración fría, y que el paciente nos refiera que tiene mareos, que se siente somnoliento, que tiene calambres musculares, nos estamos dando cuenta que estos signos y síntomas nos refieren a una hipotensión. ¿Qué quiere decir? La hipotensión es la presión baja. Puede ser entre 160, puede ser entre 80, 50, y ahí pues estamos arriesgando lo que sería la integridad del paciente al no dar un adecuado manejo en ese momento. La coloración del rostro, aquí vemos estas imágenes, coloración de rostro pálido, coloración de rostro de labios o falanges amoratadas o color púrpura, lo que nosotros conocemos como cianosis, que es la falta de oxigenación. Nosotros podemos darnos cuenta cuando un paciente está teniendo dificultad respiratoria o que no está llegando oxígeno a lo que sería la sangre, vemos estos signos en el paciente. Ahora sí, lo más importante, ¿cuándo y cómo se usan los medicamentos homeopáticos? Porque no es nada más ver, es que tenemos a un paciente con estas manifestaciones, tenemos un paciente que está teniendo este tipo de situación y hay que darle este medicamento. No. El principio básico y fundamental de la homeopatía en los primeros auxilios es la similitud. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si hay una similitud o nos vamos a poner a platicar con el paciente media hora, una hora? No. Buscar y darle la importancia a la causa. Por ejemplo, si fue un golpe, pues ver con qué superficie fue el golpe, en dónde fue el golpe, si fue por un choque o si fue por una caída. Tenemos que saber todo eso, porque dependiendo si fue un golpe, un latigazo en lo que serían las cervicales o si fue una caída que pegó en lo que es el área occipital, ahí nos vamos a dar cuenta qué medicamento vamos a darle al paciente. Si fue una herida, si fue con un objeto punzocortante o cortante, si es una quemadura, ¿con qué se produjo la quemadura? Si fue con fuego, si fue con un metal muy caliente, si fue con lo que es el agua de un motor o de un radiador donde sale el agua caliente, tenemos que darnos cuenta porque van a ser los diferentes manejos. Si fue una mordedura o una picadura de animal o insecto, o incluso alguna persona que tuvo que se haya electrocutado, una electrocución. Y en cuanto a potencias y frecuencias, fíjense bien, aquí a las personas interesadas en la homeopatía, recuerden, el hecho de estar viendo esto no quiere decir que, sí, si tiene un traumatismo en el ojo, vamos a darle Synfitum porque es para ojo de compota y se lo debemos de dar a la 30 porque es una alteración local. No, no hagan eso. Deriven al homeópata, háblenle al profesional de la salud de la homeopatía, pero cuando no se puede, entonces tomen esto como una herramienta, como información científica veraz que les pueda ayudar a salir de un proceso de urgencia en casa. Por ejemplo, el niño se cayó y trae un chipotón en la frente. Pues existen muchos medicamentos, que eso lo vamos a dejar para la segunda parte, porque son 2 partes de este programa, para no hacerlo tan largo el día de hoy. Las alteraciones locales o muy leves se manejan con potencias 30. Pero fíjense bien, entre más violento y más fuerte se dan las manifestaciones, se puede dar al paciente potencias altas. ¿Por qué? Porque estos estados agudos nos van a alterar la energía vital y esta energía vital va a estar elevada, por lo tanto una 30 la va a consumir demasiado rápido, en muy poco tiempo la va a consumir y va a necesitar otro estímulo para volver a equilibrar su energía, para volver a la normalidad ante esta situación. Y en cuanto se observe la mejoría en el paciente, pues se espacian las tomas o incluso se suspende cuando ya no existan ningún síntoma. Voy a estar dándole lectura a sus comentarios ya al final, agradecerle a Cintia, Tere, a Berta, a Ale de Lanza, Felipa Huerta, a mi esposa Wendy Janet, Lourdes Velázquez, Esther, a todas y a todos los que se están conectando a este tema tan interesante. Pero vámonos ahora sí a las manifestaciones que pudiesen denotarnos un primer auxilio o manejo de urgencia o de emergencia en un paciente.
El primer cuadro, la primera situación que yo les traigo es la lipotimia o el desmayo. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente el desvanecimiento que se puede producir por un descenso de la tensión arterial o por la disminución de sangre al cerebro, pudiendo haber múltiples causas. Una persona que tenga mucho miedo, una persona que hubiera tenido una emoción intensa, un calor agobiante. Sabemos que ahorita se vienen los tiempos de calores y tenemos que estar hidratados, tenemos que estar en ambientes abiertos y no cerrados, o posiblemente en personas que tengan arritmias cardíacas o problemas cardíacos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se pudiesen presentar antes de un desmayo y después de un desmayo? Bueno, lo primero que la persona, el individuo, siente antes de un desmayo es falta de fuerza. Siente como que se le cae todo, tiene una sensación de pérdida de conocimiento, existe ese malestar como de que algo me va a dar, el vértigo, que serían los mareos, las náuseas o los vómitos, una visión borrosa, zumbido de oídos, palidez y sudoración fría. Si nos damos cuenta, las personas que son hipotensas, con una disminución de la tensión arterial, la mayoría de las veces sufren esto. ¿Y qué puede suceder después? Lo primero es la palidez y el pulso lento, a consecuencia de la caída. También se puede dar lo que son las heridas, contusiones o fracturas. ¿Cómo debemos de manejar nosotros al paciente que tiene un proceso de lipotimia o desmayo? Primero debemos de ponerlo en posición horizontal, boca arriba y con los pies levantados, para favorecer el aporte de oxígeno al cerebro. Es importante soltar la ropa que queda apretada al cuerpo, por ejemplo, las corbatas, los cinturones y demás. Y se debe procurar que haya suficiente aire y que no se acerque demasiada gente, porque si se fijan, la mayoría de las personas somos un poco chismositos y sucede alguna situación de que alguien se desmaya o alguien se desvanece y ahí va toda la gente a aglomerarse a donde está la persona. Por favor, si son de ese tipo de personas, háganse un lado. ¿Para qué? Para ayudarle a esa persona a tener oxigenación y para que pueda restablecerse lo más rápido posible ante este desmayo que tuvo. Si ocurriese el desmayo en un lugar cerrado, pues es necesario abrir todas las ventanas de la habitación para darle esa oxigenación al paciente y lo más importante, no darle de beber nada, por favor. ¿Sale? Bueno, ¿cómo nosotros podemos manejar a nivel homeopatía este tipo de pacientes? Yo les traigo 3 medicamentos en cada una de estas 3 situaciones y acuérdense, es por similitud, totalidad y darnos cuenta de la causa. El medicamento carbón vegetal pudiese ayudarnos en un paciente que tiene un estado de colapso, aquel paciente que se desmaya y al desmayarse parece un cadáver. Se es pálido, se ve con una apariencia cadavérica y es por eso que a este medicamento, carbón vegetal, se le llama el resucitador de cadáveres. Cuando el paciente está ya en proceso de volver al conocimiento, tiene hambre de aire, tiene esa necesidad de quiero aire, por favor. Entonces es algo característico en él y este paciente empeora por el calor. Los desmayos se pueden dar por una habitación calurosa, por estar en un área con mucho calor, por deshidratación y además es un paciente ansioso que se siente intoxicado. Otro medicamento pero muy interesante es amonio carbónico. Este medicamento nos puede ayudar en aquellas personas que tienen desmayos, pero que tienen una peculiaridad en su manera de ser. Son histéricas, neuróticas y tienen esa tendencia a la depresión mental. Cuando existe una depresión con llanto, las personas a veces se sugestionan o llegan a tener una disminución en la tensión arterial y se desmayan, simple y sencillamente por no tener lo que ellas quieren o por llamar la atención. Es también útil en personas corpulentas y delicadas, como les comenté, que se desmayan fácilmente y son aquellas personas, fíjense bien, que traen siempre a la mano su botellita para oler. O sea, ya saben que se van a desmayar y ya sabe la persona que viene acompañándolo que ahí trae la botellita de amoníaco para darle el respiro y rápido va a reaccionar porque el amoníaco, se los digo por experiencia, es una de las sustancias tóxicas y que huelen horrible. Es un olor muy, muy pronunciado. Y el cánfora, existen desmayos en ese paciente con postración completa.
Aparece bruscamente con una pérdida total de las fuerzas. Su cara se torna fría, pálida, ansiosa. Vemos aquí, como lo comenté hace un momento, los labios cianóticos y aliento frío. Todo en este paciente es frío, ¿sí? Otro de las situaciones que se necesitan primeros auxilios, no pone tanto en urgencia o en peligro la vida del paciente, pero son muy dados, son los ataques de ansiedad. ¿Qué son estos? Pues son reacciones de gran intensidad que van a surgir en relación a circunstancias que son percibidas por la persona como peligrosas. Ejemplo de esto, alguna catástrofe natural, algún incendio, alguna guerra, que vas en la barranca y de repente ves que un tráiler te va a chocar y te alcanzas a meter. Son impresiones individualmente que nosotros percibimos como peligrosas. Posterior a esta impresión, ¿qué es lo que se presenta? Bueno, el primer signo y síntoma es la respiración agitada y entrecortada. Hace esto, se siente sofocado. Existen mareos con sensación de inestabilidad o incluso de desmayo. Un ataque de ansiedad nos puede llevar por esta hiperventilación y sofocación a un desmayo. Tenemos lo que son las palpitaciones, ¿sí? Los temblores y los estremecimientos que también se dan en la paciente. De igual manera, vemos también transpiración y ahogo, náuseas o malestar abdominal, vemos un proceso de despersonalización y también un miedo a morir o a enloquecer. La paciente siente que se va a morir, que va a enloquecer y que no, dame. Y son personas que literal se ponen de una manera muy, pero muy característica, muy peculiar. ¿Cómo nosotros manejamos el tratamiento homeopático con este tipo de personas, con los ataques de ansiedad? ¿Sí? Pues tenemos 3 medicamentos ansiosos. No les puse la triada para los que somos homeópatas, porque también hay otros medicamentos importantes, pero vemos lo que es el aconitum, que son personas que tienen esa ansiedad, pero que piensan que van a morir. De hecho, predicen la hora de su muerte, la situación en la cual van a morir, o simple y sencillamente sienten que lo que están viviendo les va a llevar a la muerte. A la hora de nosotros verlos, vemos una expresión ansiosa, asustadiza, y todo esto sobreviene por trastornos por susto, por una impresión. Nos ayuda literal en procesos agudos, rápidos, súbitos, nos ayuda rapidísimo a calmar la ansiedad en ese paciente. También tenemos lo que es el Calier-Cenicosum, un medicamento muy, pero muy peculiar cuando existen estos ataques de ansiedad, cuando la persona recibe malas noticias, en cuestión de enfermedad, en cuestión de muerte o alguna situación que mueva a la persona, va a tener este desequilibrio. Va a tener temblores, va a venirse el ataque de ansiedad con mucha inquietud y miedo. Posiblemente a una persona que le digan, ¿sabes qué? Estás padeciendo un problema de cáncer y se le viene este cuadro ansioso, extremo, con inquietud y demás. Nos damos cuenta que Calier-Cenicosum nos ayuda demasiado. Y otro medicamento grandioso para lo que son los ataques de ansiedad es el Arsenicum album. Son aquellas personas que por algún estrés, alguna situación, incluso por miedo a morir, presentan esta ansiedad, una triada característica que es ansiedad, miedo a morir y postración, ¿sí? Es importante saber identificar la causa de la ansiedad de los pacientes, porque ahorita les estoy dando 3 medicamentos, pero existen cientos de medicamentos para la ansiedad que cada uno va a caer dependiendo la situación emocional y etiológica que la tenga. Muy bien, hemorragia. Sabemos, conocemos que estamos haciendo algún trabajo, estamos en algún viaje y podemos tener un percance, un accidente, y las hemorragias son de las primeras situaciones no emergentes que debemos de controlar para que no se vuelvan emergentes. Porque si esta salida de sangre es sumamente abundante, intensa, lo único que podemos lograr es un choque hipovolémico y perder la vida del paciente. ¿Pero qué son las hemorragias? Es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos, como consecuencia de la rotura de los mismos, claro está, en cualquier parte del cuerpo.
Pueden ser externas cuando nosotros vemos salir la sangre o internas cuando no lo vemos salir, pero existe una hemorragia interna, ya sea por algún traumatismo a nivel abdominal, a nivel muscular, incluso a nivel cerebral. Los tipos de hemorragia que nosotros conocemos o que se tiene conocimiento, aquí tengo una imagen de la Cruz Roja, ¿sí? Lo que es la capilar, que es el sangrado es lento. ¿Por qué? Porque se da en los vasos sanguíneos superficiales y la sangre es rojo ladrillo, ¿sí? Es como tipo naranjita, en rojo ladrillo. La venosa es cuando ya el sangrado es constante y uniforme y el sangrado es rojo oscuro. La sangre arterial o la hemorragia arterial es cuando el sangrado es intermitente en sincronía, fíjense bien, con los latidos del corazón. Si abrimos una arteria, cada vez que nuestro corazón está palpitando, se ve cuando sale expulsada la sangre. Y la mixta es cuando tiene dos o más características similares a las anteriores descritas. ¿Qué quiere decir? Que pudo haber afectado árbol venoso o árbol arterial y el paciente está perdiendo demasiada sangre. ¿Cómo debemos de abordar nosotros? ¿Cómo debemos de abordar el manejo de una hemorragia externa? Primeramente, aflojar la ropa, porque muchas veces no sabemos de dónde está saliendo la sangre. Entonces, quitando la ropa, limpiando la sangre o la suciedad, vamos a tener un campo visual mucho mayor para poder deducir o definir de dónde viene el sangrado. Posteriormente, ya teniendo localizado de dónde está saliendo, comprimimos directamente la herida con un paño limpio y elevar la zona afectada. ¿Qué quiere decir esto? Si es en algún brazo, si es en alguna pierna, podemos elevarla, pero si es en área de tronco, es muy difícil, es mejor hacer compresión lo más que se pueda. Pero ¿qué pasa si este sangrado, esta hemorragia no cesa? Pues simple y sencillamente buscar la arteria de referencia que pudiese estar detonando que la hemorragia esté presentándose de manera intensa. Y si de a tiro no podemos, ¿sí? No podemos darle control a lo que sería esta hemorragia, entonces sí es importante colocar un torniquete y rápido hablar a los servicios de salud para evitar lo que sería un choque hipovolémico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pierda sangre y pueda perder la vida. ¿Cómo nosotros manejamos las hemorragias? Son medicamentos, como les digo, muy particulares, muy locales. Existen cientos de medicamentos que nos pueden ayudar, pero un medicamento muy bueno es el Melilotus. Este medicamento son para pacientes con hemorragia y una afectación en la esfera emotiva. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que tienen mucho miedo, quieren correr, escaparse, con fuertes latidos carotídeos. Ante el evento que él presentó, es un paciente que no se está en paz. Tiene mucho miedo y este miedo va a hacer que la circulación sanguínea, o sea, los latidos y por lo tanto la hemorragia, se haga más presente. Para pacientes que manifiestan hemorragias, fíjense bien, de sangre en color rojo vivo, abundante, y una característica principal en ellos es el enrojecimiento de la cara, que muy a pesar de que estén sangrando, tienen hemorragia, la cara se les pone roja. Milefolium es otro de los medicamentos en aquellas hemorragias de sangre líquida al rojo vivo que puede salir de cualquier orificio del cuerpo. Esta se da de manera indolora. ¿Qué quiere decir? El paciente puede estar sangrando, no siente el dolor, no siente ninguna molestia, pero ahí está la hemorragia latente. Son espontáneas, de origen traumático por alguna herida que presente, y fíjense bien, nos ayuda mucho en lo que serían las extracciones dentarias, darlo antes, para evitar que se llegue a tener un sangrado profuso a la hora de alguna dinámica o alguna situación a nivel dentista. Y otro es el Crotalus horridus, ¿sí? Este es un medicamento súper bueno para lo que es las hemorragias que se presentan en cualquier parte del cuerpo, pero con una característica principal. La sangre no coagula, ¿sí? Es una sangre oscura, incluso de color púrpura, y son para personas sumamente debilitadas que ante la pérdida excesiva de sangre pueden empezar con delirios e incluso hasta los sudores de este tipo de personas, de este tipo de pacientes, suelen ser sanguinolentos. Un golpe de calor. ¿A quién de nosotros no nos ha dado un golpe de calor, una insolación?
O sea, yo pienso que a todos. ¿Por qué? Porque nos gusta andar en la calle, nos gusta andar en el solazo, incluso ahorita con esta pandemia no dejamos de andar en el sol, en la playa y demás. Pues, ¿qué es esto? Es la alteración más grave de la regulación térmica. Se da por influencia, fíjense bien, a largo tiempo de altas temperaturas, a la exposición de altas temperaturas, al sol o incluso escasa movilidad del aire. Puede llegar a alcanzar los 40 o 45 grados centígrados una persona, existiendo el riesgo de un daño cerebral, incluso la muerte. Algunas de las consecuencias ante un golpe de calor son los daños en la piel, como el envejecimiento prematuro o precoz, o el aumento en la frecuencia de lo que es el melanoma o cáncer de piel, por la exposición de los rayos ultravioleta. Si nos damos cuenta, aquí en este esquema tenemos los síntomas que se llegasen a presentar en un golpe de calor, que es la taquicardia o pulso elevado, los vómitos por la deshidratación, calambres en las pantorrillas o en algún área de nuestros músculos, mareos o dolor de cabeza, hemorragia nasal para aquellos que tienen fragilidad capilar o es tanto la temperatura que incluso los vasos sanguíneos llegan a romperse, y como algo ya de gravedad, la pérdida del conocimiento. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos nosotros? Existen muchos, pero les voy a comentar los dos que son los más importantes a mi punto de vista que nosotros podemos manejar con el paciente. El primero es el Glonoinum, medicamento que es la nitroglicerina a nivel homeopatía y es la que le dan a los pacientes que tienen estos cuadros hipertensivos o crisis hipertensivas fuertes que le ponen la pastillita debajo de la lengua. Ese es el Glonoinum para nosotros. Este paciente tiene confusión, se siente como intoxicado, no reconoce los lugares debido a la exposición del sol o a lo que es la insolación, debido al sol, por estufas, por hornos, por hogueras, aquellas personas que son ladrilleros o que trabajan en una empresa donde están expuestos a cantidades de calor excesivas y empiezan con esta sintomatología. Existe opresión en el pecho, palpitaciones, náuseas, vómitos, diarrea, sensación de que la cabeza va a reventar, incluso también los ojos, y también nos ayuda cuando existen las crisis hipertensivas por exposición al calor. Y otro medicamento es el Natrum Carbonicum, paciente Natrum Carbonicum, que es un paciente sumamente hipersensible, debilitado, cansado. Este se da más por esfuerzos físicos o por el calor del verano. ¿Qué quiere decir? Aquellos que andan en la playa, aquellos que andan jugando a altas horas de calor, por ejemplo, 12 del día, 2 de la tarde, se da mucho en este tipo de pacientes por efectos prolongados o crónicos de insolación. Y el opium, este ya es más como para el sopor, la insensibilidad o la inconsciencia que se pudiese presentar ante una insolación. Y por último, el día de hoy vamos a terminar con lo que son los esguinces y las torceduras. Ya para el siguiente miércoles vamos a adentrarnos un poquito a lo que sería las picaduras, las mordeduras y todo lo que pudiese sucedernos a cada uno de nosotros en casa para manejarlo. Hoy quise profundizar un poquito en esto para la siguiente hacerlo más dinámica, hacerlo más digerible. ¿Pero qué son los esguinces? Simple y sencillamente es cuando se produce ¿cómo les puedo decir? Que pisamos mal, tenemos algún golpe en algún área inervada en cuanto a los ligamentos que unen a una articulación. Pueden romperse, alargarse debido a un movimiento anormal. Que nos falseamos, que jugando fútbol te den una patada en el tobillo o en la rodilla o en el codo, en cualquier área del cuerpo. Aquí yo puse en el tobillo porque es donde se da más los esguinces. Si nos damos cuenta, ahorita hasta las banquetas están con baches y en ocasiones está un agujerito y llegamos y sentimos que nuestro pie se falsea, conocido como falsearse. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia de este falseo? Pues la articulación se va a hinchar y los movimientos van a ser sumamente dolorosos. Y nosotros tenemos dos medicamentos hermosísimos para este tipo de situaciones, pero antes hay que saber cómo manejarlo. Primero, elevar el miembro afectado y aplicar hielo, ¿sí?
para darnos cuenta, fíjense bien, aquí tenemos lo que son todos los ligamentos que están en el área del tobillo, el peroneo calcáneo posterior, el peroneo astragalino anterior y el posterior. Estos son los ligamentos que de cierta manera se dañan cuando tenemos nosotros un esguince. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el ligamento, que se está dañando? Pues debemos de mandar al paciente a realizarse una radiografía o estudio de gabinete para descartar fisura, fractura o incluso un esguince de segundo o tercer grado con un ecosonograma, e incluso a veces llegan a hacer tomografías para tener mayor certeza en la gravedad o en el grado de lesión o esguince que pudiese haber tenido el paciente. Y también vendaje para reducir la movilidad, porque entre más movilidad exista, mayor puede ser el daño en los ligamentos. Para terminar, árnica y ruta. Nosotros la conocemos milenariamente, estas dos plantas, que nosotros en homeopatía las utilizamos no solamente para esta cuestión física, esta cuestión local de torceduras, mayugaduras, luxaciones y demás. Esto lo manejamos de manera local, el árnica, cuando existen extravasaciones sanguíneas, que quiere decir como esto que vemos nosotros aquí, nos ayuda muchísimo a desinflamar, nos ayuda muchísimo a darle esa recuperación a lo que es el ligamento, a lo que es la situación ósea, ¿sí? Y la ruta nos ayuda mucho, es el restaurador de los ligamentos, de los nervios, nos ayuda muchísimo y más en potencias sextas o 30 nos ayudan muchísimo en lesiones de tendones y ligamentos que llegase a estar comprometido la movilidad de nuestro tobillo, rodilla o incluso alguna otra área de nuestro organismo. Muy bien. Por el día de hoy es todo en cuanto al tema. Es la primera parte, recuerden, vamos a hacerlo en dos partes y vamos a darle lectura a todos los comentarios que de cierta manera nos hacen mención aquí. Felipa Huerta nos dice buenas noches Felipa. Angélica Torres, muy buenas noches, saludos igualmente. Lourdes Velázquez, muchas gracias Antonio, gracias a ustedes por interesarse en estos temas y darle esa importancia a la homeopatía en nuestra vida. Flora Alejandra Hernández, buenas noches nos dice. Luis Zapata, igualmente buenas noches. Paulo Eduardo, boa noite a todos, saludos desde Brasil. Hasta Brasil estamos llegando en este momento, saludos colega Paulo Eduardo, hasta Brasil, hermoso país, a ver cuándo se me hace viajar para allá, esperemos que algún día. Wendy Janet, mi amor preciosa, me dice, hola papi, felicidades, es mi hija, muchas gracias Natalia, gracias a ustedes hijos míos. Flora Alejandra, excelente tema y muy bien abordado, gracias, pues trato de prepararme semana tras semana para tenerles la mayor cantidad de información veraz, información que les sirva y que tomen en cuenta para poder restablecer su salud. Nos dice Nani Mendoza, lo está viendo, muchísimas gracias. Javier León Osuna, saludos, saludos a ti también. Marta Mejía, saludos a ti. Se va a subir a la página de YouTube, llegué tarde. Claro que sí, Ricardo. Saben que los que lleguen tarde siempre se graba. El día de mañana, más tardar 9, 10 de la mañana, ya está subido al canal de YouTube para así lo puedan checar posteriormente con más calma. El día de hoy pues ya entraron y pudimos dar los saludos para ustedes. Luis Zapata, gracias. Doctor Antonio, muy interesante. Gracias a ti, Luis. Marta Mejía, saludos y gracias por compartir. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Al contrario, esto ahora sí que anteriormente era solamente la consulta, ahorita es la consulta y el llevarles a ustedes toda esta información. Yo no me gano nada con quedármela yo solo. Al contrario, hago más que ustedes conozcan, sepan e incluso a todas aquellas personas que quieran estudiar homeopatía, pues les llame más la atención y puedan llegar a ser grandes profesionales de la salud en homeopatía. Olga Vázquez, muchas gracias por tan valiosa información. Gracias a ustedes, en verdad. No me queda más que agradecerles. Suscríbanse, por favor. Suscríbanse al canal de Salud y Equilibrio Contigo.
Quisiera hacer las transmisiones de manera en vivo por YouTube, pero necesito 1000 suscriptores. Entonces, apenas llevamos casi 400. Ojalá me puedan apoyar compartiendo la liga del canal para que sus familiares, allegados, amigos, incluso compañeros de trabajo estén al pendiente, sepan de estos temas y poder llegar a esa cantidad de 1000 suscriptores. Muchos dicen, ay, que para monetizar. Cuestiones de salud es muy difícil que se moneticen. Entonces, necesitamos, no sé, ser unos influencers o youtubers muy famosos. Yo no me quiero hacer famoso, la verdad, siempre se los he dicho. Yo lo que quiero es que ustedes sepan y opten por la homeopatía. No solamente conmigo, con cualquier colega homeópata. Los que tenemos la bondad de la virtualidad podemos dar consultas de manera virtual. Me pongo a sus órdenes. Me pueden contactar por mis redes sociales, que es Antonio de Jesús Mercado. Aquellas personas que quisiesen tener una consulta con un servidor, está esa oportunidad. Y para aquellas personas que quisiesen venir al hermoso municipio de Cuquío, Jalisco, también está la invitación. Aquí yo tengo mi consultorio. Entonces, vamos a seguir. Nani, en una hemorragia por extracción utilicé fósforos y me ayudó muchísimo. Claro que sí, Nani, créeme que el fósforo es uno de los medicamentos que se utilizan en el posoperatorio, posterior a una extracción. El que yo mencioné era para evitar el sangrado, pero el fósforo nos ayuda posterior a la extracción. Nombre del canal para compartir, gracias. Claro que sí, Marta, es Salud y Equilibrio Contigo, programa de charlas, así está. Anteriormente tenía otra cuenta, pero por cuestiones de trabajo no me di cuenta que había abierto el canal con esa cuenta y lo tuve que cancelar. Entonces, es Salud y Equilibrio Contigo, programa de charlas. Bueno, me despido, ya no los atareo tanto con tanta información, en verdad, les agradezco. Denle like a la publicación en YouTube, compartan, eso me va a ayudar a mí a que las personas que no tengan la oportunidad de verlo, YouTube recomiende los videos que les dan like. Entonces, ayúdenme con sus likes. No soy muy dado a decir esto, pero me dicen, dilo para que te ayude la gente. Bueno, les pido de favor eso. Y Pericon ayuda mucho a formar callo óseo. Sí, sí lo sé. Acuérdense, esta información la hago, lo que es el Salud y Equilibrio Contigo, lo hago para aquellas personas que no conocen de homeopatía y que buscan una opción para tratarse. Yo sé que muchas veces la mayoría de los que me siguen en el canal son colegas homeópatas, estudiantes de homeopatía, personas interesadas en la homeopatía. Existen muchísimos medicamentos y a veces no menciono alguno, es simple y sencillamente porque no quiero adentrarme tanto. No son clases de homeopatía como tal. Tengo otros colegas, maestros excelentes, buenísimos, que ellos sí dan más teoría y práctica de la homeopatía. Saludos, doctor Misael, si me está viendo en este momento. Es un excelente homeópata, un excelente médico homeópata, pero eso ya va más enfocado a nosotros como profesionales de la salud en homeopatía. Pero mi canal de Salud y Equilibrio lo enfoco más al público en general, para que se den cuenta de los alcances que tiene la homeopatía, para que se den cuenta que la homeopatía es una opción viable y que aunque las autoridades nos cataloguen como somos peligrosos los licenciados en homeopatía porque no somos médicos, salimos sumamente preparados en esa cuestión. Materias de fisiopatología, anatomía, fisiología, etcétera, las manejamos. Y no es solamente salir de la escuela y punto, ¿no? Tenemos que actualizarnos, estudiar, seguir en cursos, en congresos, para así ustedes tengan una certeza, una seguridad de que los vamos a tratar de la mejor manera posible. Angélica Torres nos dice, gracias, bendiciones. Gracias a ustedes también, en verdad. Esto fue Salud y Equilibrio Contigo. Ya iba a decir otra vez, hablemos de homeopatía, pero no. Los invito también a aquellos colegas que están ahorita viéndome los domingos 8 de la noche. Tenemos un espacio de ponencias con homeópatas de talla nacional e internacional, hablándonos de homeopatía. Este domingo vamos a tener al doctor Agustín Salinas desde Argentina, hablándonos sobre las patogenesias. ¿Qué son esto? Todos los síntomas que salen de un medicamento posterior a la experimentación. Cómo se están realizando estas patogenesias en el siglo XXI y la importancia de verlo desde una materia médica pura. Entonces, los invito, 8 de la noche,
aquellos colegas homeópatas y gente que esté interesada en entrar a esta ponencia en vivo, vía Zoom, 8 de la noche, y el lunes ya la pueden ver ustedes en el canal de Hablemos de Homeopatía. Suscríbanse también allá. No me voy sin antes decirles muy buenas noches, Dios los bendiga, que se la pasen excelente el día de hoy. Y por cierto, se me pasó y ahorita se los digo, mujeres, felicidades por el Día Internacional de la Mujer del lunes pasado. Sigan en esa lucha, traten de seguir adelante como siempre y sin ustedes, literal, nosotros no estaremos aquí. A mis hermanas, a mi hermana Paulina, que fue su cumpleaños, a mi madre, que la amo con todo mi corazón, a mi esposa y mi hija, y a todas aquellas mujeres que están en la lucha, que están saliendo adelante, ánimo. Estoy con ustedes, mis bendiciones para ustedes y para todos. Ya me callo porque si no, esto no se termina. Que pasen muy buenas noches, Dios los bendiga. Hasta luego.